La reflexión que hoy traía preparada para ustedes es una reflexión que quiero que empecemos a pensar desde el instante en cuando cada uno de nosotros nace. Ese instante donde cada una de nuestras partes de nuestro cuerpo se empieza a formar. Desde nuestras manos, nuestros pies, nuestra cabeza, nuestro ojo, nuestra boca, cada cosa que se va conformando en nuestros cuerpos y se va haciendo único, especial. Ahora pensemos en nuestras huellas. Característico. Hoy en día, nosotros con nuestra huella nos identifican. Nuestra huella determina quiénes somos. Nuestra huella dice, esta persona es Cintia, esta persona es Juan, esta persona es José. Eso empieza a marcarnos. Pero también quiero que nos vayamos a la palabra de Dios y veamos qué nos dice Dios de cómo somos nosotros. Quiero que vayamos a Génesis 1:27. Dice su palabra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Ahora bien, si cada una de nuestras características demuestra que nosotros somos únicos y especiales, y aquí la Biblia nos está diciendo que aún así nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Podríamos decir que cada uno, aún siendo únicos, somos imagen de Él. Si esta es mi huella, mía, y yo soy el reflejo de Dios, y yo soy la imagen de Dios, me convierto en la huella de Dios en esta tierra. Me convierto en esa huella que Dios puso en este lugar. Si nosotros tuviéramos que describir a Dios y empezáramos a pensar cómo es Dios, porque yo soy semejanza de Él, ¿cuáles serían los adjetivos que usaríamos? Probablemente usaríamos adjetivos de Dios es compasivo, Dios es amoroso, Dios es cariñoso, Dios es poderoso. Pero también vienen adjetivos que puede que no sean tan agradables. Y empiezan los adjetivos de Dios es estricto, Dios es duro. Algunos incluso podrían decir Dios es injusto. Porque probablemente a esa persona le da, ¿y a mí por qué no me da? Muchos de estos adjetivos entran en ese punto de vista de bueno o malo. Pero ¿quién verdaderamente está dando estos adjetivos a Dios? Cada uno de estos adjetivos los ponemos nosotros. Nosotros hemos decidido si Dios es compasivo o Dios no lo es. Si Dios es estricto, ¿por qué? Porque empezamos a analizar cada uno en nuestra vida. Empezamos a ver lo que ha sucedido. Y nosotros empezamos a caer en conclusiones y empezamos a darle un lugar a Dios. Empezamos a ponerle una descripción. Esta descripción es una decisión, es algo que nosotros ponemos según la perspectiva que nosotros hemos tenido del mundo. Cada una de estas cosas. Si hacemos eso con Dios, ¿cómo cuando tenemos que tomar otra decisión más importante, no lo haríamos? Como cuando vamos a decir algo acerca de otra persona, como cuando venimos y vamos a decirle a alguien palabras buenas o palabras malas, o cuando vamos a hacer algo que es correcto o no es correcto. Este
este instante, estas características empiezan a denotar un poco de lo que soy yo. Ahora bien, si nosotros tuviéramos que tomar la decisión de obedezco o no obedezco, hago o no hago, decido o no decido, ¿qué hacemos? Si está en ese momento donde decís, ¿lo voy a hacer o no lo voy a hacer? ¿Qué harías? Sea cual sea la situación. Hay un personaje en la Biblia que me llamó mucho la atención, que sucedió y pasó por una circunstancia parecida. Y es Saúl. Para los que no conocen a Saúl, Saúl era un hombre que pertenecía al pueblo de Israel. Pero ojo, algo muy peculiar. Saúl venía de la tribu más pequeña de Israel. Eran 12 tribus y la más pequeña era la de Benjamín. Saúl venía de la tribu más pequeña. ¿Y saben qué? Aún peor, venía de la familia más pequeña de la tribu más pequeña. Cualquiera podía haber dicho, ¿quién era Saúl? ¿Qué propósito tendría Saúl si viene de la familia más pequeña, de la tribu más pequeña, de algo tan grande? Pero saben, por sobre todo, Dios tenía un propósito más grande para él. ¿Y saben qué lo denotaba? Sus características físicas. Dice la Biblia que Saúl era un hombre alto, que de los hombros para arriba era más alto que todo el pueblo de Israel. Desde ese instante, ya Saúl ya tenía algo característico que lo distinguía, iba más allá. Pero los planes de Dios son tan grandes, son tan maravillosos, que él tenía aún más grandeza para Dios, para él. Tenía cosas más grandes preparadas. La Biblia dice, si nosotros nos vamos a ver la historia de Saúl, Dios se le revela a él a través de un profeta, una persona muy peculiar, que él estaba destinado a grandeza a través de Samuel, el profeta Samuel. Y Samuel viene y le dice que es a él a quien quiere, que es a él a quien Dios va a poner como rey del pueblo de Israel. ¿Y saben qué hace Saúl? Todavía viene y le dice, yo, el que viene de la tribu más pequeña, el que viene de la familia más pequeña de esa tribu, yo. Y le dice Samuel, si tú, a ti es a quien quiere Dios. Y viene Samuel y le da orientaciones específicas de qué es lo que va a hacer. Le da orientaciones específicas y claras y le dice, Dios te quiere para esto grande, pero, ojo, necesitas pasar y cumplir esto y esto. Y entre esas cosas que Samuel le dice a Saúl que debe de obedecer y debe de cumplir, está una muy importante que era clave para él. Me gustaría que me acompañaran leyendo 1 Samuel 10:8. Y dice, luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Samuel está siendo claro. Le dice que lo debe esperar 7 días. Lo debe esperar 7 días. Está siendo sumamente claro. Pero ¿saben qué sucedió?
¿Qué creen que hizo Samuel? Samuel empieza a cumplir. Samuel empieza a decir cada cosa y empieza a hacer como debía. Pero ese instante donde ya tiene que esperar por los 7 días, viene Saúl y adivinen qué, se desespera. Se desespera. ¿Cuántas veces probablemente a muchos de nosotros nos ha pasado que nos desesperamos porque no vemos que suceden las cosas? Porque no vemos que las cosas pasan. Nos desesperamos y actuamos antes. Actuamos, nos adelantamos. Y Saúl se adelantó. Se adelantó. Primera de Samuel 13:13 es. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Locamente hiciste, le dijo Samuel a Saúl. Te apresuraste, te adelantaste y desobedeciste. No cumpliste a como él quería que lo hicieras. Y por este detalle, Saúl empieza a fallar grandemente. Pero aún Dios era tan misericordioso, Dios era tan grande que dice, no, yo necesito a Saúl, yo necesito y tengo un plan y un propósito tan grande para Saúl, que Saúl viene otra vez y lo vuelve a utilizar para una cosa aún más grande, porque el plan de Dios era mayor y lo utiliza para algo mucho más grande. Y ahora sí, Dios lo manda a una misión aún mayor, donde necesitaba de él que cumpliera. Y lo manda contra el pueblo de Amalek. Lo manda a hacer una misión en donde él debía de destruir al pueblo de Amalek. Y nuevamente le vuelve a dar orientaciones muy específicas. Y le dice en 1 Samuel 15:3, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a los hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Claro, le dice a todo el pueblo, no le dice deja a uno vivo, excluí al rey o excluí a la más chiquita o al bebé, dice aún a los de pecho, a todos. Y viene Samuel y nuevamente está en el instante donde debe obedecer. Y se pone la mano en el corazón y se apiada. Se apiadó. Nuevamente. ¿Y saben qué hizo? Dejó vivo al rey de Amalek. Lo deja vivo y se apiada de él. Y nuevamente Saúl vuelve a desobedecer. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado probablemente en ese instante donde debemos o no debemos hacer? Dirá Dios, es que yo me apiadé de él. Le dice probablemente Saúl a Dios. Yo me apiadé de él, Señor, yo los maté a todos los maté. Seguro lo hice. Ojo, dejaste vivo a uno. Y saben, ese uno se convirtió en uno de los más importantes.
Porque sin darse cuenta, Saúl, por haberse apiadado, más adelante marcó al pueblo de Israel. Porque gracias a ese uno que deja vivo, la descendencia de ese uno, sale Amán, el cual promete destruir al pueblo de Israel. Saúl, sin darse cuenta, había marcado al pueblo de Israel por compasión, porque pensó que su compasión iba a ser más grande que su obediencia. 2 veces le falló Saúl. 2 veces le falló Saúl. Y la segunda vez fue mucho más crítica que la primera. En la primera fue negligencia. En la segunda fue negligencia sumada de una marca. Saúl tuvo la opción de escoger si hacía o no hacía, si cumplía o no cumplía, si obedecía o no lo hacía. ¿Cuántas veces probablemente nosotros nos hemos desesperado antes de tomar una decisión y hemos dicho, es que no lo veo venir, es que no va a pasar? Y metemos nuestras manos en el asunto, aún sin antes esperar a Dios, aún sin antes esperar a lo que Dios tiene preparado. Dios tiene a todos un plan, para todos tiene un propósito. Y por nuestra desesperación, venimos y boicoteamos el plan de Dios. Pero ojo, cuando Dios tiene un plan y un propósito, se cumple o se cumple, aun si nosotros no queremos cooperar. Aunque nosotros no queramos cooperar, Dios cumple. Dios cumple. Pero no se trata de que Dios tenga que acudir al plan B para hacer las cosas. No se trata de que Dios tenga que seguir a la siguiente opción para hacer cumplir su plan. Se trata de que Dios quiere hacer el plan A con cada uno de nosotros. Se trata de que Dios quiere hacer ese propósito grande con cada uno. Y que cada uno, a través de su obediencia, venga y marque una huella. Porque sin darse cuenta, así de sencillo, cuando Dios dice que necesito que ores, es porque Dios está necesitando que intercedas por alguien. Es porque Dios está necesitando que ores por esa persona que mañana va a estar pasando algo muy feo. Cuando Dios te dice que necesito que perdones, es porque verdaderamente Dios quiere que perdones, porque no sabes que el día de mañana, gracias a que le diste el perdón a esa persona va a estar pasando un momento muy feo y vas a estar tú ahí, listo para ayudarle, porque ya vas a haber perdonado, ya vas a haber hecho lo que Dios quería. Cuando Dios te dice, levántate en la mañana, que necesito escuchar de ti, no sabes que Dios te está preparando y te está haciendo fuerte para el día de mañana. Estés listo para enfrentar a la batalla que está por venir, a la lucha que está a punto de atacarte. ¿Saben? Si aún Jesús, estando en esa cruz, llegó un instante donde sentía que ya no podía y podía haberse desesperado, cumplió. ¿Cómo nosotros no hacerlo? Hebreos 5:8. Me gustaría que me acompañaran a leer Hebreos 5:8. Y dice, y aunque era hijo, por lo que padeció,
aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aún Jesús no estuvo exento de obedecer o no obedecer. Aún Él se vio enfrentando la necesidad de cumplir o no cumplir, de seguir a la autoridad de hijo que tenía ante su Padre. Aún Él tuvo que enfrentar la obediencia. Jesús es nuestro mayor ejemplo de cómo marca una huella. Esa cruz es el ejemplo vivo de que hoy cada uno de nosotros estemos en este lugar. De que hoy cada uno de nosotros tengamos ese perdón y ese amor de Dios. Por esa cruz, por esa obediencia, hoy estamos bajo su gracia. Si aún Jesús se vio enfrentando la dificultad de obedecer o no obedecer, de cumplir o no cumplir, de servir o no servir, ¿por qué nosotros no actuamos? Y la obediencia es clave, porque fácilmente podríamos decir como Saúl: yo obedecí, maté a todo el pueblo de Israel, menos a uno, al rey. ¿Obedeces o no obedeces? No se trata de que, ok, yo estoy orando, pero no perdono. Yo estoy cumpliendo, pero no estoy corrigiendo. Se trata de obedecer a como es. En el instante en el que Saúl desobedece por ese holocausto, en el que se desespera y lo hace antes, en ese instante, la obediencia de Saúl vale más que el sacrificio que hizo, que ese holocausto y esa ofrenda que dio. Valió mucho más. Porque Dios nos ama y quiere que nosotros le cumplamos a Él. Le escuchemos y le sirvamos. Dios nos da la oportunidad que nosotros estemos ahí con Él en cada instante, cada mañana, cada día. Pero depende de cada uno de nosotros de hacerlo o no hacerlo. Dios les está diciendo hoy: quiero que marque una huella al obedecer. Quiero que marque una huella con lo que te he mandado a cumplir. Dios quiere verte a ti. Los quiere a cada uno de ustedes. Porque por algo nos hizo. Y nos hizo a imagen y semejanza de Él. Para hacer según a como Él espera de nosotros. Algo grande, bello y maravilloso. Obedécele, aun cuando sientas la desesperación. Obedécele, aun
aunque creas que no va a pasar o no será posible. Y ten paz, porque estás nada más y nada menos que con el Dios Todopoderoso. Quisiera que nos pusiéramos de pie.